Determinismo o incertidumbre. Esas serían las dos aristas que me gustaría analizar y tratar de responder la pregunta o dejarles a ustedes que respondan la pregunta de si existe o no el libre albedrío. Mi nombre es Rodrigo Soto, Reuden 90.5, Economía de las Ideas, economía de las ideas.mx. Y bueno, para el tema de hoy, como lo dijimos, es tratar de resolver o analizar si existe el libre albedrío, desde el punto de vista del determinismo, de la incertidumbre, con el principio de incertidumbre de Heisenberg, con la gravedad de Newton, lo que decía Albert Einstein con que jugaba o no Dios a los dados, el Big Data, o lo que nos dice Yuval Noah Harari en su libro Homo Deus, y cómo también nosotros podemos ser algoritmos biológicos y químicos que nos hacen funcionar y se meten en nuestra carga genética y memética. Bueno, entrando en tema, entre las múltiples adicciones que acechan un servidor, considero a una de ellas no tan dañina como otras, y me refiero a la compra de libros para amasar conocimiento y, bueno, no solo tenerlo en mis disparos neuronales creativos, sino también en el tradicional papel. Y bueno, cuando entro en alguna librería para descubrir nuevos títulos impresos o remembrar algunos viejos conocidos de esos títulos, mi comportamiento resulta curioso desde la perspectiva inicial de no adquirir nada, ¿verdad? Uno entra y dice, no voy a adquirir nada, no voy a comprar nada. Y no es porque uno no quiera, sino porque ya no hay espacio en las repisas del librero para colocar más libros. Sin embargo, es rara la ocasión en que no encuentre algo interesante que leer y entonces mi mente se pone a calcular como si fuese programación lineal, bueno, pues el costo del libro, el tema del mismo, el tamaño del mismo, si es pasta dura o pasta suave, el autor del mismo, pero sobre todo, pienso que es lo que todos consideramos, ¿verdad? La valía que tendrá ese material, ese escrito, ese texto, para estimular mis momentos eureka en ese delicioso vaivén de absorber y transmitir conocimiento, que es para lo que estamos aquí desde mi perspectiva. Después de esos cálculos, maquillados, digo yo, la respuesta de mis disparos neuronales es que en un 99.9% afirma o es afirmativa en comprar el libro. Pues termino convencido de que en verdad es una buena inversión y que tome la mejor decisión al hacerlo. Y bueno, si bien es cierto que el iniciar una nueva lectura, un material, un autor, un tema de nuestro interés, representa una maravilla intelectual y una estimulación cerebral, también debo anotar que mi inclinación a la compra de lectura cuenta con un sesgo a favor muy desbalanceado en relación a no adquirir nada y simplemente ahorrar ese dinero. Mi punto con lo anterior es analizar y tratar de determinar la realidad entre, como dijimos al principio, entre mi libre albedrío, nuestro libre albedrío, por ejemplo, para comprar o no el libro, versus el condicionamiento genético y memético que tengo para no poder controlarme a esa compra, aunado a mis disparos neuronales excitados con dopamina, que me convencen o me pueden convencer de que fue la mejor decisión que pude haber tomado en ese momento. Traslademos lo anterior a otro ejemplo o situaciones, si no queremos ver libros, ¿verdad? Como visitas que hacen algunas personas a los casinos, trasladémoslo ahí, o con la cantidad de copas de alcohol que ingerimos rutinariamente, las horas que pasamos frente al televisor, las horas que pasamos tocando la pantalla de nuestros dispositivos móviles, el tiempo que dedicamos a nuestras redes sociales, entre muchas otras cosas más. Y bueno, las preguntas serían, ¿estamos conscientes del tiempo que dedicamos a todo ello? ¿Nosotros decidimos lo anterior con libre albedrío, todo ese tiempo, hacer todas esas actividades, la procrastinación también? ¿Será posible que entre mi adicción y la influencia de los medios se me esté condicionando a realizar este tipo de actividades? Bueno, desde muy joven recuerdo
que en materia de religión se decía que el ser humano contaba con libre albedrío y que nuestro Padre o Dios, sabedor de lo que es mejor para nosotros, siempre nos dejaba esa opción abierta para que experimentáramos en cabeza propia lo errado que podemos estar en diversas situaciones, en diversas ocasiones, y así aprender y obviamente, bueno, rectificar el camino hacia el bien. Otro punto importante aquí es lo que nos recuerda Yuval Noah Harari acerca de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, el humanismo, en relación a que debíamos de convencernos que nuestros sentimientos y deseos son la última fuente de significado y por ello nuestro libre albedrío la máxima o la más alta autoridad para la toma de decisiones. Sumado a esto, el propio Noah Harari nos dice que las investigaciones científicas han encontrado que nuestros sentimientos y deseos funcionan como mecanismos bioquímicos que todos los seres humanos y animales utilizan constantemente para tomar decisiones y calcular probabilidades de supervivencia y de reproducción. Esto es muy similar a todo lo que dijimos al principio. Y bueno, aquí también me gustaría recordar la perspectiva científica que se ha discutido, como lo dijimos abriendo el tema, entre el determinismo de Albert Einstein y su famosa frase de Dios no juega a los dados y el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dicta que no podemos conocer el momento y la posición de una partícula, un objeto, de un electrón, si realizamos una medición de los mismos, de estos. No tenemos la medición exacta. Entrando con Bill Nye, dentro de una colaboración en Big Think, nos explica que todavía no sabemos a ciencia cierta cómo funciona la conciencia. Y aunado a esto tenemos que libre albedrío, podemos tener libre albedrío, nos dice él, pero hasta cierto punto. Pues nos movemos o actuamos por cosas muy profundas como el querer obtener comida, el querer hacer más personas, como él dice, o simplemente copular, así como la tendencia de que integrantes de una misma familia hacen cosas similares sin que se den cuenta de ello. Además, nos dice Bill Nye que él está seguro que ha tomado decisiones relacionadas a lo que sucede a su alrededor y caso contrario no hubiera tomado las mismas. Y continuando con él, en relación al principio de incertidumbre, pues como dijimos, podemos saber dónde está el electrón o podemos saber la velocidad del mismo a la que viaja, pero no podemos saber ambas de forma exacta, porque cualquier cosa que utilicemos para hacer la medición, moverá al electrón o cambiará su velocidad. Habiendo dicho esto, prosigue Bill Nye y desde su perspectiva como ingeniero y científico comenta que nuestros cerebros, bueno, están compuestos por reacciones químicas y esas reacciones químicas a cierto nivel dependen de la mecánica cuántica en la interacción de partículas subatómicas que se expresan en el área de la electrodinámica cuántica. Entonces, tomando esto a consideración, a determinado nivel existe cierta aleatoriedad en lo que pensamos, porque estamos hechos de química que tiene aleatoriedad pues nos influye el principio de incertidumbre o el movimiento de los electrones. Sin embargo, este científico considera que de forma general el comportamiento humano es muy predecible y mucha investigación apunta a que existen ciertos patrones que imperan en nuestras decisiones. Y bueno, en el sitio de Economía de las Ideas y dentro de este artículo escrito pueden encontrar el video de esta explicación que mencionamos. Bueno, ahora pasando con otro gran científico, otro gran profesor, Michio Kaku, que nos comenta también al respecto del libre albedrío. Nos recuerda que de acuerdo al determinismo de Newton, el universo entonces es un gran reloj al que se le dio cuerda desde un inicio, o el inicio de todos los tiempos, y siendo así todo está fijo y preestablecido. Incluso, él bromeando, dice que incluso lo que vamos a comer en unos años en el futuro, está predeterminado por las leyes del movimiento de Newton. Incluso él dice, Albert Einstein creía en eso y era por lo tanto un determinista. Y es aquí donde se pone interesante desde mi perspectiva, pues podemos pensar, dice también Michio Kaku,
entonces un asesino o cualquier persona, ¿verdad?, no es culpable de sus hechos porque entonces todo estaba predeterminado, preestablecido. Entonces ese asesino ya estaba precargado a que fuera a cometer ese crimen, como en una película muy interesante donde hablan de el pre-crime al respecto y de predecir los asesinatos o los crímenes. Pero bueno, sin embargo, viene entonces el principio de Heisenberg y nos dice que todo esto está mal y que efectivamente existe incertidumbre y que no podemos saber, pues no podemos saber dónde está el electrón, ya que se puede encontrar en diferentes lugares o en múltiples lugares simultáneamente. Lo anterior nos dice Kaku que molestó a Einstein por su frase conocida, como ya dijimos, de Dios no juega a los dados, a lo que Miko Kaku agrega: acostúmbrense, Einstein estaba equivocado y Dios sí juega a los dados. Y bueno, pues cada vez, esto lo comprobamos, pues cada vez que miramos un electrón, este se mueve, hay incertidumbre. Entonces Kaku nos pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto con el libre albedrío? Y nos responde, pues en cierto sentido sí tenemos libre albedrío, porque nadie puede determinar tus eventos futuros o tu comportamiento futuro teniendo solamente la información de tu pasado, o sea, según lo que se ha escrito en tu pasado, como nos dice el profesor Kaku. Es decir, siempre existe un comodín en las cartas que jugamos y por ende incertidumbre en todo lo que hacemos. Por último, Kaku nos presenta un dato muy interesante que me gustaría compartir en relación a todo esto y nos dice, miren, cada vez que yo me veo en el espejo, dice, realmente no me estoy viendo, no se está viendo él mismo, es lo que nos dice. Dice, se parece a él, pero no es él, no es él en este momento. El profesor Kaku nos dice, sino que es él 1.000 millones de segundos en el pasado, porque es el tiempo que toma en viajar la luz de nuestros ojos hacia el espejo y del espejo hacia nuestros ojos y procesarse de vuelta. Es decir, cada vez que nos vemos en el espejo, él argumenta de forma chusca, pero de forma válida desde la perspectiva de la mecánica cuántica, de la velocidad de la luz, que somos y no somos nosotros porque hay una diferencia de 1.000 millones de segundos entre lo que vemos en el espejo, lo procesamos y entendemos que somos nosotros los que nos estamos viendo ahí, interesantemente. Y también, bueno, esta explicación, este video de Big Think, se encuentra dentro de este artículo en el sitio de economiadelasias.mx y ahí lo pueden observar. Y bueno, para ir cerrando esta colaboración y no hacerla más larga, volvamos a las aportaciones de Yuval Noah Harari y su propuesta de que somos algoritmos bioquímicos que han evolucionado a lo largo de millones de años y por ende reaccionamos de cierta manera ante el hambre, el peligro o el deseo sexual. Sin embargo, sumado a todo esto, tenemos nuevas corrientes, como nos dice Noah Harari. Por un lado, a los biólogos que continúan queriendo develar los misterios del cuerpo humano, especialmente del cerebro, de nuestras emociones, de cómo procesamos las ideas, y también los científicos computacionales que nos están dando gran capacidad de procesamiento computacional y gran capacidad de procesamiento de análisis de datos en lo que es el Big Data. Pero no todo termina ahí, pues para Yuval Noah Harari, al mezclar los conocimientos o las investigaciones de estos biólogos con los científicos computacionales, tendremos sistemas muy complejos y biológicos que podrán monitorear y entender mejor mis sentimientos, mis emociones, lo que yo quiero mucho mejor que yo mismo. Incluso en la actualidad, como lo comenta Yuval Noah Harari en su libro Homo Deus, el algoritmo de Facebook es mejor juez de las personalidades y disposiciones humanas, de lo que queremos hacer, de lo que nos gustaría hacer, superando a los amigos, a los familiares y al cónyuge, es decir, a la pareja. Mi punto es que la posición de libre albedrío, al incorporar todas estas variables, incluso hay muchas más, se torna complejo y tal vez se debilita. Pues nosotros, al ser seres o organismos movidos como algoritmos, ¿qué impide que los medios masivos de comunicación, qué impide que estas redes sociales, Facebook, Google o el poder computacional de ellos nos puedan inclinar a tomar cierta decisión y pensar que nosotros fuimos quienes la tomamos, pero realmente nos hicieron con inteligencia maquiavélica, nos llevaron hacia allá? Pero nosotros obviamente pensamos que nosotros lo hicimos y que solos, sin ayuda de nadie, tomamos esa decisión. Y aunado a esto, también a nuestras adicciones dañinas o no, y las diferentes personalidades que podemos utilizar en una especie de comportamiento al estilo Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Luchamos entonces con nuestra herencia genética, memética, sumado a la influencia social, la educación, la posición socioeconómica y obviamente las reacciones bioquímicas como algoritmo que suceden en nuestra cabeza, sin olvidar que todavía no desciframos totalmente lo que es la conciencia y que podemos estar, como lo hemos compartido en otras colaboraciones interesantemente, dentro de un universo simulado, creado con código computacional y en donde cada personaje podría tener un papel predeterminado. ¿Será así? Pregunto. Yo me iría en que parte está determinado y parte es aleatorio. Estamos inmersos en una especie de azar, de incertidumbre, como lo dice el propio Heisenberg. Bueno, hasta aquí esta colaboración. Rodrigo Soto, Radio 90.5, Economía de las Ideas, economiadelasidеas.mx. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.